Sí, como no, bueno, pues la crisis alimentaria en este país es aguda, es una dimensión más de la crisis social, la crisis política y la crisis civilizatoria que vivimos. En ese sentido no hay que olvidar que tenemos la frontera más grande entre el sur y el norte global. La frontera con los Estados Unidos de Norteamérica es de 3.000 kilómetros de largo, y eso tiene implicaciones de toda naturaleza, especialmente a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, en donde se instala un modelo económico de carácter neoliberal en esta fase del nuevo capitalismo globalizador, y en donde por las políticas de los tres países que firman este tratado, México pierde la autosuficiencia y la seguridad y la soberanía alimentaria. Deberíamos recordar que hasta 1950 los mexicanos comíamos todo de manera orgánica antes de la Revolución Verde, y esto es importante porque no lo hablamos, en el sentido de que por primera vez y durante los últimos 60 años y por primera vez en nuestra especie, nosotros no comemos comida orgánica, siendo el centro de domesticación de plantas y animales número X de los 8 que hay en Mesoamérica, que dona una gran cantidad de cultivos, de sistemas de producción y fundamentalmente de una gastronomía muy rica que se enriquece durante los últimos 500 años por los contactos con Europa. A pesar de ello, las políticas neoliberales lo que han hecho es abandonar el campo. Esto tiene como repercusión fundamental el que México sea el país que tiene mayor número de migrantes en todo el mundo, el salario más bajo en toda Latinoamérica y un salario mínimo menor aún a China. Y aquí habría que hacer una precisión: China tiene más de 1.500 millones de habitantes, en tanto que nosotros tenemos solamente 120, y somos el segundo país megadiverso bioculturalmente. El desmantelamiento de los pequeños productores, o las políticas para hacer efectiva la producción, primero de subsistencia o de autosubsistencia, y después para el mercado nacional, son desmanteladas en esta política que proviene del Tratado de Libre Comercio, y lo que produce esta migración masiva y forzada hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Esto ha hecho una conversión que es preciso señalarla, que como en buena parte de los países del sur global, ahora son las campesinas las que producen los alimentos, puesto que sus maridos, los jefes de familia, están trabajando en algún jardín, en alguna fábrica o en algún restaurante de Chicago o Nueva York. Esto ha tenido como consecuencia el descobijo de una conquista social de la Revolución Mexicana, que es que buena parte, el 50% del territorio mexicano es propiedad social, ya sea en el ámbito de comunidad indígena o en sus diferentes modalidades de ejido, y que esto permitió, fíjense, a partir de 1940, el rendimiento de las producciones agrícolas permitieron el crecimiento de las ciudades y la industria en este país a partir del sexenio de Lázaro Cárdenas. Pero es a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, y fundamentalmente a partir de Salinas de Gortari y de Zedillo, en donde o cuando el campo mexicano es abandonado, con todos los sujetos sociales que tienen miles o cientos de años produciendo los mejores alimentos que ofrece este país. Sin embargo, también 2.5 millones de familias de pequeños productores son los que producen el 70% del maíz que consumimos el grueso de los mexicanos. Es decir, aquí está una batalla y una tensión entre la agroindustrialidad y la agroecología. Aquí están, digamos, las bases necesarias para repensarnos en términos de nuestra alimentación, en términos del papel que juega el ámbito rural y los campesinos y campesinas de este país, y repensarnos como consumidores. La crisis la padecemos y se profundizará en la medida en que nosotros no seamos capaces como ciudadanos de reconocer que somos un poder, el poder social, que junto con el poder político y el poder económico
tendría que equilibrarse y tendríamos nosotros que salir a la calle, manifestarnos y dejar de vivir esta vida poco digna y oprobiosa. Esta desconexión entre lo urbano y lo rural, lo que pega en lo rural es, digamos, una crisis de identidad territorializada, una crisis de quiénes somos y de dónde venimos, por un lado, y por el otro lado, esta separación ficticia entre el campo y la ciudad, porque es una fragmentación, es ficticia, porque los de la ciudad no pueden vivir sin los del campo. Quizá los del campo pueden vivir sin la ciudad, y en el ámbito de una crisis de los recursos no renovables, energéticos, el papel del campo tendrá que retomar un cauce muy importante. Esto significa, en ese sentido, que la población urbana tendría que, hacer una revolución agroecológica en el mismo ámbito de la ciudad, y haciéndolo así, entonces se entenderá el papel heroico de nuestros productores, de nuestros campesinos y campesinas. Pero no solamente eso, sino repensar el territorio nacional en términos de que en los próximos 35 años tendremos, que caminar menos, 2, consumir menos y consumir productos más sanos y adecuarnos a una nueva vida que se requerirá en la era postpetróleo. Si México es un país megadiverso bioculturalmente, con una historia agraria de 9.000 años, la agroecología, que digamos es el fundamento de la producción de la diversidad en el campo desde esas fechas, es necesario retomarla para hacer una serie de diálogos de saberes entre los agroecólogos, entre, digamos, los científicos que están pensando en una revolución en la producción de alimentos y en las formas de vivir y habitar los lugares, en tanto que los campesinos tienen el grueso de sabidurías que nos permitirían hacer innovaciones en ese diálogo, en esa ecología de saberes, y en donde nosotros saldríamos todos los ciudadanos mexicanos y la humanidad en su conjunto ganando. La agroecología no se puede pensar sin el campesino, la agroecología no se puede pensar sin el paisaje, que es el resultado de la historia de la ocupación de nuestros pueblos, y es allí donde el agroecólogo tendría que estar trabajando y haciendo más que una universidad, una pluriversidad. Sí, bueno, la universidad como institución padece una crisis que es resultado de la crisis civilizatoria. El pensamiento científico, que es el pensamiento más objetivante que ha construido el humano, ha sido manipulado a través del positivismo para construir los problemas que hoy padecemos. La ciencia positivista lo que hace actualmente es tratar de resolver lo que la misma ciencia ha provocado. Y esto tiene que pararse, y afortunadamente hay una emergencia de disciplinas híbridas. Estas disciplinas emergentes que salen del positivismo y que buscan ese diálogo, esa ecología de saberes, para convertirse en no solamente esquemas o modelos teóricos, sino fundamentalmente, digamos, prácticas en el actuar, en el hacer las cosas con quienes no han sido privilegiados en la universidad. En ese sentido, la transdisciplinaridad, en ese sentido, el interés por la interculturalidad, en ese sentido, el análisis de la globalización, en ese sentido, el análisis sobre cómo habitar este planeta canceroso y metastásico en un periodo de transición postpetróleo, es necesario como un modelo educativo que debe de vislumbrarse en las universidades desde ya. Es necesario repensar a la universidad. La universidad tiene una crisis triple, tiene una crisis epistemológica, tiene una crisis presupuestaria, y especialmente la universidad pública, y una crisis de credibilidad. Los científicos, junto con los diputados en este país, son las personas que la ciudadanía cree menos en su papel y en su labor. Nosotros tenemos que revertir ese proceso saliendo al campo, rompiendo las paredes de la universidad y haciendo una universidad amplia
en donde todos quepamos en un solo lugar y construyamos un nuevo nosotros. Para la gente de pie, los millones de mexicanos que no han sido beneficiados por este modelo, oprobioso modelo económico neoliberal que hoy sustenta y durante estos últimos 30 años ha sustentado la vida cotidiana de nuestros pueblos y de nuestros ciudadanos. Mi propuesta es salir a la calle, producir alimentos sanos, ser activos, porque aquí en Veracruz, en los años 80, cuando nosotros nos manifestábamos en contra de Laguna Verde, decíamos, construimos una frase que decía, más vale ser activo que mañana radioactivo. Y creo que eso actualmente es una frase tan vigente como la de hace unos 30 años. Necesitamos repensarnos, necesitamos conversar entre nosotros, necesitamos construir esperanza, y esa esperanza desde abajo, ligarnos a los procesos, a los movimientos y fundamentalmente pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos, pensar en la dignidad y pensar en el amor, pensar en las sonrisas y pensar que sí podemos, que por supuesto que podemos. Esa es la esperanza y yo creo que el futuro está en el campo mexicano y no en la ciudad.